Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos a una nueva review en la cual os voy a hablar de lo que tengo aquí, de estos micrófonos inalámbricos de la marca Lensgo, que están aquí dentro de esa cajita de aire retro tipo Nintendo Atari. Bueno, pues muchas gracias en primer lugar a la marca Lensgo, especializada en este tipo de accesorios para fotografía, para vídeo. Abajo os dejo su página web para que podáis pasar por ahí. Y bueno, pues en este caso me han enviado estos micrófonos inalámbricos, los 348C, es exactamente el modelo, y también un micrófono de condensador que ya os comentaré más adelante en el canal. Estos micrófonos, dentro hay dos emisores para que nos podamos poner aquí en la solapa o con una pinza magnética, que ahora lo voy a comentar, me lo puedo poner yo y otra persona, dos emisores y un receptor que va a recibir la señal de esos dos emisores. Seguramente eso sonará a los Holyland Lark 150, estos otros micrófonos que están dentro de esta cajita y que os hice el análisis el año pasado. Lo que voy a hacer en este vídeo es desgranaros las características de estos micrófonos. Vamos a hacer una prueba de audio y la misma prueba de audio en el mismo sitio la he repetido ya con estos micrófonos. Así vais a ver, bueno, pues cuál os gusta más. No solo las características en frío, cómo funciona, sino una prueba de audio real de los dos dispositivos bajo las mismas circunstancias, para que podáis tener una decisión sobre qué dispositivo de estos comprar, ya que tienen realmente el mismo precio, porque los Holyland Lark ahora los tenemos de oferta en 228, se comparan realmente con los Lensgo, que en teoría son algo más baratos, pero que valen 246 ahora mismo, aunque hay un cupón de 30 euros que se quedan en 215. Así que por el precio no va a ser el factor decisivo para elegir entre ambos. Vienen dentro de esta caja, ¿vale? Una caja pequeñita, sin grandes florituras. Dentro de la caja tenemos una bolsita de plástico, que la tengo aquí ya vacía, en la cual vamos a encontrar tres cables. Un cable que tiene dos conectores de color rojo, es el típico cable de TRS a TRS, el cable con el cual podemos conectar el receptor a una cámara de fotos, a una cámara de vídeo o a una grabadora. Otro cable que tiene un conector, es negro, tiene los tres anillos negros, es el cable que va de TRS a TRRS, es decir, que podemos ponerlo en tablets, en teléfonos móviles, en dispositivos que el jack tiene una doble función, toma de auriculares y micrófono. Bueno, pues ahí tenemos que conectar lo que es el puerto, el conector negro que tiene los tres anillos negros. Tenemos el cable USB-C para la carga. Y aquí un arito de metal que ahora comentaré, que es un accesorio extra para poder ponernos también lo que es los micrófonos con la pinza magnética. Vamos a abrir la caja. Lo primero, la caja, decir que las calidades que tiene, en general, la calidad de construcción de estos micrófonos es inferior, bastante inferior a la de los Holyland. En este caso, no hay duda. Estos micrófonos están hechos en un plástico bastante baratero y la caja, sobre todo, pues eso, es un poquito pobre en cuanto a calidades. Tiene un conector USB-C para poder cargar pues los dos emisores y el receptor y ya está. No hay más por aquí fuera. Vamos a abrirlos con cuidado. Lo primero, no abrirlo del revés, abrirlo siempre boca arriba, bien así. ¿Por qué? Porque a diferencia de los Holyland, que estaban imantados dentro de la caja, aunque la pongamos del revés no se caen, en este caso están puestos directamente encima. Así que si esto lo abrimos del revés se nos van a caer. La caja no tiene batería. No es como los Holyland, que la caja puede proporcionar 2,5 veces carga a los dispositivos, ¿vale? En este caso, la caja simplemente es un método de cargar, es un modo de cargar simultáneamente los dos emisores y el receptor, ¿vale? Pero no cumple otra función. Por supuesto, hay que alinear los pines que tienen los emisores y el receptor con los que están en la caja. Hay que jugar un poquito, tienes que ponerlos en la posición exacta y tienes que jugar un poquito con ella. Cuesta un poquito. Respecto a las características generales, no me quiero enrollar. Abajo en la descripción tenéis también el enlace a la página web y ahí vais a poder ver todas las características de banda de 2,4 GHz, todas esas cosas. Pero en general me voy a limitar a decir que tienen un alcance máximo en teoría en condiciones ideales de unos 100 metros, que ya me parece una barbaridad, que la batería de los emisores dura 7 horas, la del receptor teóricamente hasta 8 horas y los emisores tienen una opción que ahora comentaremos de grabar en tarjeta SD. ¿Vale? Es una cosa muy útil que ahora veremos qué tal funciona. Si utilizamos la tarjeta SD de continuo, la duración se limita a 4 horas. La duración ya sería más larga en este caso que la de los Holyland, que los Holyland duraba unas 4 horas. Y por las pruebas que he hecho en este tiempo, que los he utilizado mucho, sí, está ahí en 4 o 5 horas lo que son los emisores, ¿vale?
los emisores, aquí los tengo. El peluche blanco, la verdad es que el peluche blanco a mí no me mola demasiado. El peluche blanco yo hubiese preferido que fueran en negro, pero no tenían color negro para enviarme en la colaboración, así que me los mandaron en blanco. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, pues tienen un gato muerto que afortunadamente, como los Holyland, bueno, pues no se cae, cosa que otras marcas, el gato muerto, el Dead Cat, queda un poquito suelto, entonces es fácil que se desprenda. Aquí no se va a soltar, tiene un par de pestañitas que hace falta hacer presión para poder retirarlos y ponerlos. Así que bueno, ¿qué tiene los emisores? Pues muy poquita cosa, es muy fácil entender el funcionamiento. Tienen un botón para poder encender el dispositivo, el emisor, y mutearlo. Es decir, en este caso, los emisores y el receptor no se encienden automáticamente ni se emparejan cuando los sacamos de la caja. Hay que hacerlo de forma manual. Hay que encenderlos manteniendo pulsado el botón de encendido. Luego, en otro lateral del emisor tenemos el puerto para lo que es la entrada de un lavalier. Si queremos lavaliers que no incluyen ningún tipo de lavalier, los LensGo. Al otro lado tenemos la ranura SD y un puerto de carga USB-C, por si queremos cargarlos directamente en vez de hacerlo a través de la estación de carga. Eso con los Holyland, por ejemplo, pues no se podía hacer. Y tienen también un botón, el botón de REC, ¿vale? Que si lo mantenemos pulsado durante 3 segundos y hay una tarjeta SD metida en la ranura, pues va a empezar a almacenar la grabación también en local, ¿vale? Ahora lo comentaremos y veremos la prueba. En cuanto al receptor, bueno, pues tiene 2 botones, menos, más. Sirven pues para subir y bajar la ganancia de los emisores. Configuración del audio de la ganancia pues es un poco más limitada, va de -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3. Esas son las posibilidades que tenemos de ajustar los niveles para la ganancia. El TFT tampoco se ve tan bien como se veía el de los Holyland. En este sentido, es más difícil apreciar si puede llegar a saturar o no la grabación. Siempre podemos, por supuesto, recurrir a ver cómo se ve en la cámara las barritas del audio, si está subiendo más o bajando, y decir, vale, ese nivel me vale para hablar. Yo en las pruebas que vamos a ver ahora lo dejé en el 0 o en el -1. Aparte de los 2 botones que hemos dicho del más y del menos, tiene un botón para encender el receptor y también un puerto de carga individual y una toma de jack en la cual, bueno, pues ponemos lógicamente el cable que va a la cámara, que va a conectar con la cámara de fotos, con la cámara de vídeo o con el teléfono móvil o la tablet, lo que sea. Y ya está. Simplemente decir que para encenderlos, pues mantenemos pulsado el botón de encendido y para cambiar luego entre el modo mono y estéreo hay que mantener apretados de forma simultánea durante un par de segundos o 3 segundos el botón más y menos. El modo mono es el que tenemos que utilizar siempre si solo vamos a utilizar un emisor, ¿vale? Si solo vamos a hablar nosotros, no os compliquéis, el modo mono directamente. Si vais a utilizar los 2 emisores, porque vais a hablar pues 2 personas, en ese caso ya tenéis que elegir si ponéis el modo mono o el estéreo. Con el modo mono lo que haría es duplicar el sonido de ambos emisores, lo metería exactamente por igual en ambos canales. Si lo que queréis luego es trabajar ambos canales, el de un emisor y el de otro, de forma diferenciada para ajustar niveles o lo que sea, o mutear alguno en un momento dado, entonces tenéis que ponerlo en modo estéreo. Y así tendréis un sonido de un emisor en un canal y el otro en el otro, y lo podréis separar luego en postproducción. Creo que no tiene mucho más que comentar, es bastante sencillo en ese sentido. Por supuesto, tanto el emisor como los receptores, aquí viene uno de sus puntos fuertes, y esto de verdad es, como dicen en inglés, un deal breaker, de verdad, es algo que parece una tontería, pero no lo es muy importante, es la pinza magnética. Esto, fijaos la fuerza, esto tiene mucha fuerza, y esto permite... Los Holyland, cuando los hice la review, ya os dije que son una maravilla, la caja es una pasada. De hecho, mirad, lo pongo boca abajo, no se caen, los sacas, se emparejan automáticamente. Pero tienen un problema. La pinza, estos dispositivos que solo tienen pinza y no tienen pinza magnética, según cómo te los vayas a poner, pues a veces no es tan fácil. Si me lo pongo aquí ahora, se cae. Si lo pongo de lado, a lo mejor no es lo mejor. A lo mejor hace mucho frío y no quiero abrirme la chaqueta. Entonces la pinza no siempre es fácil colocarlos y situarlos bien de tal forma que el micrófono esté orientado hacia ti, ¿vale? Entonces eso es un pequeño problema, y sí que me he visto más de una vez, pues eso, jugando con la chaqueta a ver si me pongo una mochila y engancho ahí las pinzas. En este caso es muy fácil. ¿Por qué? Porque sea cual sea la prenda que tengáis, tenéis
la pinza magnética, o incluso si la queréis poner en un accesorio para ponerla junto a un plato de metal, un accesorio de una cámara de acción o lo que sea, un GorillaPod, yo que sé, cualquier cosa. Tenéis este anillo que ya nos dan, que tiene aquí una toma adhesiva, tiene una pegatina adhesiva y que también nos vale para hacer imanes. Es decir, que tenemos su pinza y aparte un extra, por si esto se lo queremos poner, pues yo que sé, a la cámara, a un GorillaPod, a un trípode, lo que nos dé la gana, ¿vale? Muy fácil, fijaos. Aunque tengo una camisa, yo esto me meto por dentro del imán, pongo aquí y ya está. Estaría situado. Y esto ahora mismo está con el micrófono hacia mí. Súper sencillo. Aunque sea una chaqueta de estas que tiene el cuello hasta arriba, pues te la pones aquí y ya está. Sin necesidad de abrirse el cuello, vas a poder tener colocado siempre el emisor. Esto de verdad es importantísimo y no es ninguna tontería. Es algo que ojalá todos los fabricantes incorporasen. De hecho, DJI va a sacar ya unos micrófonos de este tipo. Bueno, creo que ya los ha sacado. Ya he visto alguna review o pre-review de alguna persona. Van a estar más caros, 300 y pico euros. Y también incluyen la pinza magnética y la grabación en local. Dos cosas que son un gran extra que en ese caso los Holyland no tienen. Y antes de pasar a hacer la prueba de audio con los Holyland y con los LensGo, de nuevo hacer hincapié en lo mismo porque me ha pasado varias veces. Hay que encenderlos y apagarlos, los emisores y el receptor. Cuando los vamos a sacar hay que encenderlos y cuando los guardamos hay que apagarlos, porque yo con los Holyland estaba acostumbrado a meterlos en la caja, bajas la tapa y se apagan automáticamente. Aquí no, aquí se quedan encendidos, así que cuidado, cuando los metes en la caja hay que guardarlos apagados. Si no, veréis que a través de la caja pues estarán los pilotos encendidos, o sea, también lo vais a ver, ¿vale? Simplemente que yo, pues cuando lo hice, pues eso, no lo guardé, cerré y no me fijé, y luego varias horas después, pues ahí estaban encendidos gastando batería. Y por supuesto, se emparejan automáticamente, ¿vale? Aunque tengamos que encenderlos a mano, cuando encendemos el receptor y encendemos uno de los emisores, se conectan automáticamente, ¿vale? Cuando encendemos el segundo emisor, a los 6, 7, 8 segundos, se conecta también el segundo emisor. Cuando apagamos uno de ellos, pues a los pocos segundos, vemos en el receptor que se ha apagado el emisor. No tiene ningún problema de emparejamiento, es todo súper sencillo el funcionamiento. Importante decir también que la tarjeta SD que vamos a meter, si queréis utilizar la grabación en local del audio, la tarjeta SD máximo 32 GB. Así que cuidado con tener solo tarjetas de mucha capacidad, porque el máximo, al menos, no he probado con más capacidad, pero el máximo que dice que soporta son 32 GB para la tarjeta de almacenamiento en local. Bueno, pues dicho todo esto, vamos a pasar a hacer la prueba. En primer lugar, vamos a ver cómo suenan los LensGo 348C. Bueno, pues así estaría sonando ahora mismo el micrófono de LensGo, con bastante ruido ambiente. Hay niños jugando en el parque, la carretera al lado, los coches, pero para que apreciéis un poquito mejor cómo capta el ruido ambiente. El micrófono lo he puesto con la pinza magnética, en este caso una pinza tradicional, que también podemos utilizar la pinza tradicional con estos emisores, porque la tiene esa opción, pero si pusiera la pinza aquí arriba, el emisor me estaría chocando con el cuello y eso puede provocar también ruidos indeseados al chocar el micrófono del gato muerto con lo que es la zona del cuello. Así que es ideal poder ponérselo en el punto en el cual queremos este emisor, más abajo, bueno, según la ganancia que tengamos puesta, según cómo suene, pues podemos reorientarlo, porque con la pinza magnética tiene bastante fuerza y salvo que esta zona sea muy gorda, no hay ningún problema en colocar el emisor en algún punto de cualquier prenda que tengamos. Me voy a mover para el fondo y voy a empezar a moverme a ver si hay alguna pérdida de señal, algún corte de sonido. Ya sabéis que los cortes de sonido, los cortes de frecuencia se pueden producir cuando hay obstáculos. En este caso no hay obstáculos, pero cuando nos giramos se pueden producir. Estoy a unos 20 metros y ahora mismo no debería haber problemas. Es una distancia que sinceramente no creo que me vaya a mover más lejos yo de la cámara para hacer ningún vídeo, pero bueno, me voy a ir hasta unos 40-50 metros aproximadamente y vamos a ver si hay algún corte. Vale. Estaría aproximadamente ahora mismo a unos 50 metros, más o menos. Yo creo que se me debería escuchar. Al girarme, no sé si ha podido haber algún corte, lo veré luego en lo que es el ordenador cuando haga las muestras. No lo he probado todavía en exteriores el micrófono, así que esto es todo sorpresa y ahora haremos las conclusiones. Y me vengo hasta aquí. Ahora mismo estaría a 70 metros, prácticamente no veo
ni las patas del trípode. O sea, estoy muy lejos de la cámara y así es como estaría sonando, ya digo, una distancia de unos 70 metros. Según el fabricante, el alcance puede llegar hasta 100 metros, pero en otros puntos he visto que en otras reviews he visto que hablaban de 30, 50, o sea, esto puede variar mucho según el lugar en el que nos encontremos. En general yo creo que teniendo un alcance hasta unos 50 metros, más o menos, que funcione bien, es más que de sobra, sabiendo que hay que tener cuidado con esos obstáculos que pueda haber por el camino. En fin, así es como ha sonado, así que ahora vamos al ordenador y recapitulamos. Y una vez que hemos hecho la prueba con los Lensgo, vamos a ver qué pasa con los Holyland. Y así es como sonarían los Holyland Lark. La posición en la cual antes puse los Lensgo sería más o menos aquí. Más o menos para que haya una referencia de lo que sería el sonido con los dos emisores, el de Lensgo antes y ahora el de Holyland, más o menos en la misma posición, porque a medida que lo mueva, lógicamente va a variar cómo capta la voz. A la hora de poder ponerme esto, pues aquí sería complicado. Aquí sería complicado, fijaos, si yo quisiera tener la chaqueta cerrada, no me quedaría otra que ponérmelo aquí arriba, queda un poco, lo tienes en medio de la cara y te puede estar chocando aquí y caerse. Así que en este caso, si utilizara los Holyland con esta chaqueta, para mí lo más normal sería abrir un poquito el cuello y ponérmelos así, de esta forma, cerca de la voz. En este caso, al estar más cerca de la boca, va a captar incluso mejor el sonido, pero ya digo, también lo estoy orientando hacia un lado y teniendo que abrir la chaqueta. Todo depende de la situación y de vuestras preferencias y del caso. Me voy a alejar y vamos a hacer la misma prueba de alcance. Voy a bajar un poquito el micro, que está demasiado alto. Ahora mismo estaríamos a esa primera distancia de 20 metros. No sé si se ha podido producir algún tipo de corte de sonido. Me voy a venir hasta el punto intermedio que he comentado antes, a unos 40 metros más o menos. Seguimos hablando hacia la cámara y ahora me doy la vuelta y me voy a ir hasta el último de los puntos, hasta esos 70 metros aproximadamente, que ya me parece una distancia. Aquí estoy, aproximadamente a esos 70, 80 metros, me parece ya una barbaridad. En este caso porque estoy en un parque y por aquí no hay más que niños con sus familias. También está mi mujer, pero esto yo lógicamente, si me voy a una ciudad o a algún sitio, no me voy a ir a 70 metros y dejar la cámara por ahí. Así que bueno, y para hacer fotografía de paisaje y vlogs, pues la verdad es que tampoco se te va a ver mucho si te vas a 70 metros. Así que nada, esto ha sido la prueba de ambos micrófonos. Vamos al ordenador y vemos la comparación y esas conclusiones finales. Bueno, pues ya habéis visto la diferencia entre los Lensgo y los Holyland. Hay que afinar para ver las diferencias. Los dos suenan muy bien, los dos suenan de maravilla, los dos tienen un gran alcance. Es decir, que ninguno os va a dejar insatisfechos ni en cuanto al alcance ni en cuanto al sonido. Pero fijaos lo que os digo, a mí, que no soy un entendido en audio, creo que, y estos suenan de maravilla, pero es que el sonido de estos creo que me ha gustado incluso un poquito más. Por supuesto, el audio lo habéis escuchado sin ningún tipo de procesamiento. No hay ningún tipo de procesamiento. Solo he igualado un poco los niveles para que suenen más o menos con la misma ganancia ahora en el procesado, ¿vale? Pero no tienen ningún tipo de ecualización de ningún tipo. Me ha gustado un poquito más el sonido general de los Lensgo. E incluso creo, bueno, lo habéis visto, tiene menos cortes. Ninguno tiene un corte severo, pero estos, cuando ya me alejaba más y estaba dando la espalda, han tenido algunos microcortes más que estos. Lo habréis visto en la grabación. Así que, en este caso, por sonido y por el alcance, estos creo que me dan un poquito más que los Holyland. Y el sonido y el alcance, lógicamente, es una de las cosas importantes en unos micrófonos. Luego, en cuanto a la característica, la tan cacareada característica de la grabación en local, que es algo en lo cual me ha hecho mucha insistencia la marca. Prueba la grabación en la SD con el botón de REC. ¿Por qué? Porque es una cosa muy interesante, porque nos permite grabar en la SD no solo conectado al receptor, es decir, que yo puedo tener el receptor conectado al emisor, grabo en la cámara, pero aparte, por si acaso, para tener una copia de respaldo, pulso el botón de REC y otra copia se me está guardando en la tarjeta. Imaginad que se estropea la de la cámara, falla, yo qué sé.
tenéis un respaldo aquí. Entonces es una cosa, no es ninguna tontería. Y aparte, podemos utilizarlo simplemente como una grabadora de mano. Es decir, sin el receptor ni nada, te lo pones aquí, lo enciendes, pulsas el botón de grabar y tienes una grabación sin más. Luego habrá que sincronizarla con una palmada, con el audio, de alguna forma habrá que sincronizarla con lo que esté grabando en otra parte la cámara. Pero podemos grabar sin más solo con el receptor en la tarjeta. Ahora bien, a todo el mundo en YouTube le he visto comentar que de maravilla la grabación en local. Para mí, tiene problemas. Hay que decirlo todo, yo siempre tengo que ser honesto. En este caso yo he hecho varias pruebas con los dos emisores, con dos tarjetas diferentes, una de 32 GB y una de 8 GB. Las dos las he insertado en los dos emisores. Y en todos los casos, en todas las pruebas que he hecho, que han sido tanto en interior como en exterior, he notado un ruido de fondo, un pitidillo que ahora vais a escuchar y que para mí hace que la grabación en la SD, desgraciadamente, no sea excesivamente recomendable. ¿Se puede eliminar ese sonido que ahora vais a escuchar? Sí, se puede eliminar. Con Audacity podemos coger, yo me callo ahora mismo en una grabación, 5 segundos, me callaría 5 segundos y cojo esa muestra de audio, ese ruido que hay de fondo, ese pitido en este caso, se lo aplico al resto de la grabación y Audacity me lo elimina, ¿vale? Entonces lo he probado y funciona, pero es un paso añadido que hay que dar y que no todo el mundo sabe hacerlo. Oye, si queréis aprender, dejadme un comentario y os lo enseño en un vídeo. Pero en este caso, escuchad lo que pasa con el audio. Estoy grabando ahora dentro de casa, almacenando el audio directamente de forma local en la tarjeta SD sin conectar el emisor al receptor, como si fuese una grabadora de mano sin más. Posiblemente, aparte de un mayor eco, porque estoy grabando dentro de casa para que se escuche mejor ese sonido de fondo, estaréis escuchándolo y no obstante me voy a callar para que sea más audible. Bueno, pues ya lo habéis visto, creo que es bastante audible. En exteriores, a lo mejor muchos compañeros que han hecho las pruebas, oye, no sé, no creo que los míos hayan venido defectuosos, porque aparte son dos emisores, entonces veo difícil que los dos fallen. Así que no sé, otros compañeros, a lo mejor si lo han grabado, si han hecho las pruebas solo en exteriores, a lo mejor con el ruido ambiente yo no me hubiese percatado, pero como los he probado en interiores, y me he callado también a ver cuánto captaban de ruido ambiente, es cuando he dicho, coño, aquí hay un ruido, aquí hay un pitido, aquí algo pasa. Lo he probado varias veces y ya veis, con dos tarjetas me ha pasado en todos los casos el mismo sonido. He preguntado por esto a la marca 2 veces, no me han hecho ni puñetero caso. Ni puñetero caso. Oye, me ha sorprendido mucho, ¿eh? Ya os digo que yo soy sincero siempre en todas las reviews. Me ha sorprendido mucho porque, oye, cuando me propusieron la colaboración, perfecto, no sé qué, te lo mando, me respondían al momento. Cuando les he dicho esto, que había un problema, les he mandado el sonido, un extracto de esto, se lo he mandado a la marca para que lo escucharan. No me han contestado. Se lo he mandado 2 veces, no me han contestado. Les he preguntado por Instagram, tampoco me han contestado. Así que no os puedo decir más. No os puedo decir si es un problema que conoce la marca, si es que mi unidad ha venido defectuosa, pero la grabación en local, pues eso, que si lo hacéis, pues vais a tener que eliminar ese pitido posteriormente. Por lo menos esa es mi experiencia. Bueno, pues una vez que ya hemos hecho todas las pruebas de sonido, hemos comentado sus características y cómo funcionan, la verdad es que el funcionamiento no tiene ningún misterio, no hace falta tampoco ni siquiera leer ese manual, es muy sencillo. Turno de las conclusiones. Por supuesto que los Holyland tienen mucha mejor construcción, están mucho mejor construidos, dan otro aspecto, ¿vale? Aparte, ya no hablar otra vez de que no se caen, que la caja está imantada, que entran perfectamente. Es mucho más fácil en los Holyland, bueno, pues es mucho más fácil ver lo que haces. Los diales el LCD tienen un mejor aspecto y representan mejor lo que está pasando y las conexiones. Que no lo he dicho, por cierto, que yo creo que en los LensGo, en el receptor que lo tengo aquí, creo que no podemos, o por lo menos no lo he visto, creo que no podemos ajustar de forma diferente la ganancia de ambos emisores. En los Holyland sí, cada uno tiene un dial y es fácil ajustar la ganancia de cada uno de los emisores con su dial respectivo. En los LensGo creo que eso no lo he visto, me parece. Pero bueno, tampoco me preocupa porque sinceramente yo creo que cuando grabamos, yo por lo menos cuando lo he hecho con 2 emisores, siempre he puesto el mismo volumen en ambos. Será en postprocesado cuando al separar los canales ya vea si uno lo quiero subir o bajar. En fin, a mí, en cuanto a calidades y material, estos me gustan más, que tienen la batería, pero dicho todos los aspectos negativos de estos, de los materiales, de que no tiene batería, de que hay que encenderlos y apagarlos manualmente, la verdad es que estos micrófonos
ahora mismo, si yo tengo que salir a la calle, es más posible, y por mucho que estos me encanten, es más factible que me lleve estos que estos. ¿Por qué? Primero porque me ha gustado un poquito más el sonido general de estos, pero el factor de verdad importante es la pinza magnética. Puede parecer una chorrada, coño, han puesto una pinza magnética, ya por eso te vas a estos. No es ninguna tontería. He tenido muchas veces problemas y de hecho eso lo puse como un punto negativo de estos, que la pinza encima al ser pequeña es a veces difícil colocárselo. Estos, la facilidad de hacer pumba, puestos, ya está, en cualquier prenda, es una maravilla. Te va a dar la garantía de que siempre los vas a poder colocar perfectamente orientados hacia la boca y hablar con ellos. Entonces, es una cosa muy importante. Luego, la grabación, el sonido ya habéis visto, el sonido suena muy bien, el alcance es bueno, no hay queja, pero encima tenemos la pinza. Entonces, para mí, la caja es más grande, la caja esta abulta más que esta. Pero bueno, que tampoco tendría problemas, porque la caja lo único que hace es un contenedor, o sea, ya está. O sea, si los llevas cargados, con 7 horas, realmente no creo que vaya, 7 horas que duran la batería, no creo que vaya a necesitar cargarlos otra vez. Aparte, puedo cargarlos individualmente con el USB-C. Así que perfectamente la caja la puedo dejar por ahí y esto guardarlo dentro de la mochila suelto, o sea que por espacio no me preocupa. Así que teniendo el mismo precio, incluso esto es un pelinín más barato, generalmente, parece que están más baratos ahora mismo, pues yo ahora mismo a lo mejor me compraba estos, de verdad. ¿Por qué? Pues eso, porque simplemente porque suenan bien, porque tienen buen alcance, que incluso han tenido algún microcorte menos y tienen la pinza, pues me da mucha libertad de movimiento. Así que bueno, en cualquier caso, no os vais a equivocar con ninguno de ambos, porque si la pinza os diera igual, lo de la pinza magnética, pues a lo mejor sí me cogía estos, porque oye, molan más, están mejor construidos y tienen más, se ve mejor cómo trabajan. De hecho, esto se puede monitorizar el audio, porque en los LensGo, yo eso no lo he visto. En la publicidad pone que sí que se puede monitorizar el audio, pero no he visto que el emisor, que el receptor, perdón, no he visto que tenga 2 jacks, solo tiene un jack, el jack de salida. Entonces no sé cómo se puede llegar a monitorizar el audio, porque solo tiene un jack. Aquí sí, aquí tenemos, en el receptor de los Holyland, tenemos 2 jacks, el de entrada, el de lo que es la toma de auriculares, y también el de conexión, con lo cual sí podemos monitorizar el audio si es que queremos que alguien lo esté haciendo. En fin, no sé, yo, para mí, personalmente ahora mismo, creo que a lo mejor me quedaba con los LensGo, pese a su construcción plasticosa, pero sois vosotros los que, según vuestras necesidades, según lo que valoréis, tenéis que escoger unos u otros. Lo único que os puedo decir es que en cuanto a sonido, alcance y duración de batería, no os vais a equivocar con ninguno. Y nada, esas son mis conclusiones y mi análisis y mi review y mis opiniones de estos micrófonos de LensGo, que al principio me desilusionaron un poco cuando vi la caja y todo eso, pero luego al probarlos pues me han gustado y me han convencido y creo que tienen un buen precio y creo que es un accesorio, este tipo de micrófonos, indispensable, así lo digo, indispensable para cualquier persona que haga algún tipo de creación de contenido, ya sea directos, grabaciones, blogs. Yo lo he utilizado, ya digo, para hacer directos de Twitch en la calle, cuando iba andando con el móvil, conectarle los inalámbricos. Con la Insta360, conectándolo con un cable para hacer vlog. Con la cámara para grabar. Los cañones, los micrófonos de cañón tipo al Rode Mic, al Video Mic, el típico, que también lo tengo, están muy bien. Pero si te pones detrás o giras la cámara, ya el audio no suena igual. Si te alejas 4 o 5 metros, ya se empieza a perder el audio. Los lavaliers a mí no me gustan demasiado porque luego siempre me molestan, algunas veces me lo he desenganchado de la grabadora, entonces yo prefiero los micrófonos inalámbricos. Así que de verdad, os recomiendo a todos tener alguno de estos. Por supuesto, muchas gracias a la marca LensGo por habérmelos enviado. Abajo en la descripción os dejo enlaces a su página y por supuesto a Amazon. Así que estaré encantado. Si queréis comprar cualquiera de ellos, oye, los Holyland o los LensGo, os dejo, tenéis mis enlaces y podéis comprar el que queráis. Ahora ya, dejadme en los comentarios qué os ha parecido, si alguno de ellos os gusta más o cuál os interesaría más. Y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Por supuesto, dadle al like, suscribíos, activad la campanita y que tengáis buena semana. Muchas gracias y hasta la próxima.